Hola a todos, los saluda Janín Hernández Blandón, ingeniero en zootecnia. Ya somos más de 50,000 suscriptores, gracias por tu apoyo incondicional. Y si es primera vez que nos visitas, me encantaría que te suscribas. Esto nos ayuda mucho. Esto es Raza Agropecuaria. Y en esta ocasión te voy a hablar de cerdos. ¿Cuál es el espacio vital que necesitan? El diseño de las instalaciones dedicadas a la explotación porcina es uno de los pilares fundamentales para el correcto desempeño productivo de los cerdos y para facilitar el manejo de la especie. El diseño de la instalación dependerá del fin productivo de la granja y el sistema de explotación previsto, así como el capital con el que cuente el porcicultor. Las instalaciones deben de adaptarse a los requerimientos propios de la especie a alojar, en este caso cerdos, utilizando para la construcción de estas materiales de alta resistencia que soporten los daños que puedan ocasionar los cerdos y durabilidad al desgaste por limpiezas y desinfecciones constantes. Además, sería de gran utilidad que sean construidas con materiales disponibles en la región o zona. Aspectos a tomar en cuenta al diseñar una granja porcina. El clima. El diseño de una granja porcina debe iniciarse tomando en cuenta este factor, el clima de la zona. Este factor tendrá efecto en la orientación y ventilación de las instalaciones. En climas cálidos tropicales, la granja debe ubicarse de este a oeste, con altura de techo de 3.5 metros y aleros no menores a 2.75 metros. Sin embargo, en climas fríos es necesario ubicar de norte a sur la instalación para tener una mayor protección del viento y evitar las enfermedades respiratorias en tus cerdos. Ubicación. La granja debe ubicarse en lugares altos, secos y de fácil drenaje. Debe protegerse la instalación de vientos fuertes y húmedos, maximizando los recursos naturales usando cortinas rompevientos de árboles que mejoran el microclima y provean de sombra y aire fresco a la granja. Pisos. Antes que continúes disfrutando de este video, te invito de manera especial a que te suscribas. Esto me ayuda mucho. Además, activa la campana de notificaciones para que disfrutes el contenido que subo cada semana. El piso de los corrales debe de tener pendientes entre el 3 al 5% para facilitar el drenaje de agua cuando es constante el lavado y desinfección de esta, con revestimiento preferiblemente de cemento, con espesor de 7 a 10 centímetros y acabado con capa fina. En la actualidad son muy populares los pisos de rejilla de plástico, madera o cemento que tienen la facilidad en el retiro de y orina, así como reducir los niveles de humedad en los cubículos, que traen consecuencia en la piel, pezuñas y predisposición de enfermedades respiratorias y digestivas en tus cerdos. En cuanto a las paredes deben de permitir la circulación de aire de la instalación para eliminar acumulaciones de gases dentro de estas y permitir el confort de los animales alojados, así como fáciles de limpiar y que permitan la visualización entre corrales para simular la manada o grupos dentro de esta. Los materiales más comunes utilizados en la construcción de estas son ladrillos o bloques de concreto cubiertos de capas de cemento, y actualmente se han convertido de forma popular las de varillas o tubos de metal. Las paredes externas de la granja deben de tener de 1 a 1.2 metros de altura. Las divisiones internas están en correspondencia a la categoría alojada, fluctuando de 0.8 a 0.9 metros en lechones destetados, hasta 1.2 a 1.5 metros en berracos y cerdas reproductoras. Recuerda, las instalaciones las puedes elaborar de acuerdo a tu capital y no necesariamente debes de construir todo con piso o pared de concreto. Puedes utilizar materiales propios de tu región
región y así puedes abaratar costos. Si eres uno de los que les gusta invertir educándose en canales como este, me gustaría que me dejes en la caja de comentarios la palabra espacio vital. Espacios vitales en alojamientos de cerdos. El espacio vital es el espacio o área mínima que debe de proveerse a los animales alojados en sistemas estabulados, la cual corresponde a la superficie necesaria para ejercer sus funciones vitales, así como la comodidad y confort de esto. El espacio vital va en correspondencia a la edad, tamaño, peso, categoría y función productiva dentro de la piara, fluctuando desde 0.15 metros en lechones de inicio hasta 10 metros cuadrados para berracos en corrales donde se realizan las montas. Los berracos necesitan un área mínima de 6 metros cuadrados. Se recomiendan corrales individuales para evitar peleas de territorio y poder por parte de los berracos. Cuando son alojados en grupos en corrales donde se realizan montas, debe de tener al menos 10 metros cuadrados, utilizando pisos que no sean resbaladizos para facilitar y evitar riesgos en la monta. Las paredes en cubículos para berracos se debe propiciar que estos puedan ver, oler y percibir el gruñido de los demás animales de la porqueriza, ubicándolo cerca de las hembras aptas a la reproducción para estimular el estro en estas y no aislarse estos cubículos con separaciones y frentes ciegos. Cerdas jóvenes o de reemplazo. Hembras entre la pubertad con 5 o 6 meses hasta el primer parto. Se requieren al menos 1.5 metros cuadrados por cada animal. En el caso de cerdas adultas, es la hembra que al menos han tenido un parto. Se requieren 2.25 metros cuadrados por cada cerda. Estas hembras deberán alojarse en grupos, exceptuando en granjas con menos de 10 cerdas que puedan alojarse solas en el primer mes o última semana de gestación. Si se alojan menos de 6 cerdas por cubículo, debe de aumentarse el 10% del espacio. En alojamientos con más de 40 cerdas por grupo, se puede reducir el 10% del espacio total del cubículo. Las instalaciones de gestación consisten básicamente en galeras o galpones rectangulares con 2 líneas o filas de jaulas para alojar individualmente a cada cerda. Esto con el fin de tener un estricto control de la cerda desde el momento de su inseminación hasta su traslado al área de maternidad. Las jaulas son de 65 centímetros de ancho por 220 centímetros de largo y con pasillos trasero y delantero. Las galeras de gestación deben de ser muy bien ventiladas, los pisos con un desnivel mínimo de 3% para evitar encharcamiento y excesiva humedad. En el caso de los cerdos destetados, son los cerdos entre el destete y las 10 semanas de edad. Debe de calcularse 0.15 metros cuadrados por cada cerdo. En esta fase es recomendable agrupar los lotes por camadas, homogeneizando grupos para evitar peleas y dificultades al momento de la alimentación, ya que los cerdos de mayor tamaño no permiten que los cerdos de menor tamaño se alimenten de forma adecuada. Esto ocasiona camadas poco homogéneas. Cerdos en producción. Los cerdos de más de 10 semanas de vida hasta la monta o sacrificio. En estas categorías debe de ajustarse el espacio vital acorde al peso de cada cerdo. Espacios que varían de 0.20 metros cuadrados en destete de 10 a 20 kilogramos hasta 0.65 metros cuadrados en las fases finales de la engorda al alcanzar más de 85 kilogramos de peso vivo. Diseño de bebederos y comederos. Los bebederos y comederos para cerdos son los equipos de mayor importancia en la granja. A través de estos se provee a los cerdos de todas las categorías el agua y los nutrientes necesarios para el mantenimiento, actividades vitales, reproducción, ganancia de peso y lactancia a través de los alimentos.
Para el diseño de los comederos se toma en cuenta algunas dimensiones como el largo, ancho, profundidad, altura desde el piso y longitud o espacio lineal. Las unidades de medida comúnmente utilizadas son los centímetros. Cada categoría, como se puede observar, tienen requerimientos diferentes, normalmente ascendentes, menores en cerdos lactantes y mayores en berracos y reproductoras. Los bebederos deben de elaborarse con materiales resistentes, fáciles de limpiar y desinfectar, ya que estos deben de mantener constantemente agua limpia y fresca. Algunos de los materiales con los que se fabrican bebederos son de concreto, plástico, acero inoxidable. En bebederos de concreto es recomendable revestirlos con una capa fina de cemento o cerámica fácil de limpiar. Altura y profundidad del bebedero o comedero. Estos están basados en la altura promedio de cada categoría de cerdo, en la cual se ha demostrado mayor facilidad y comodidad para ingerir agua y alimentos. En la profundidad no se incluye el ancho del material de construcción. La altura incluye a esta e inicia en el piso del cubículo. En diseños modernos, la altura de los comederos y bebederos se eleva un poco, colocando gradas por debajo de este, evitando así el desperdicio de alimentos o comederos portátiles. Los bebederos tipo tina se han dejado de utilizar, ya que en estos se aumentan los problemas de humedad y contaminación del agua. Estos han sido sustituidos por el tipo de tina que suministran agua limpia y fresca siempre. Este tipo se le conoce también como nipple. Pasillos. Los pasillos deben de ser amplios y cómodos, ya que por estos transitarán los operarios de la granja, así como los equipos como carretillas de alimentación y lechoneras. Deben de tener leves pendientes para facilitar la limpieza y drenaje de líquidos. El ancho y cantidad de pasillos depende del tipo de instalación y del número de hileras de cubículos dentro de esta, así como el número de pasillos que tiene. Si la instalación es del tipo clásico con 2 hileras de cubículos, un pasillo central y 2 pasillos laterales, las dimensiones del pasillo central deben de tener 1.40 metros de ancho y los pasillos laterales 1 metro cada uno. Gracias por tolerarme y haber llegado hasta el final. Te invito de manera especial a que veas el resto del contenido de tu canal Raza Agropecuaria, donde el conocimiento es para compartir.